Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y vamos a terminar con el caso de Steven Avery y Brendan Dassey. Pero antes, daros las gracias por vuestro apoyo y por votarme en los premios Evox si lo habéis hecho. En esta parte final del caso veremos muchas sorpresas, pero creo que después de todo lo que hemos visto no os va a impresionar demasiado. En el episodio anterior nos habíamos quedado en que Brendan había tenido varias apelaciones fallidas y con sus nuevos abogados había recurrido una vez más su condena. Por otra parte, Steven tenía también una nueva abogada que es de las mejores de Estados Unidos y analiza cada prueba recreando las escenas con la mayor exactitud posible. Tiene muchos recursos, ayudantes y peritos que estarán a su lado en este largo camino. No deja nada sin investigar y llegará a ser un gran quebradero de cabeza para los jueces y fiscales del caso, que parece que no quieren que todo lo que descubre Kathleen salga a la luz, aunque sea la verdad. Y me vais a perdonar, pero estoy un poco resfriada y atascada y creo que se nota un poco en mi forma de hablar, pero creo que en esta época del año ya es algo bastante común. Pero hoy es viernes de podcast y empezamos ya con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. El 12 de agosto de 2016, y tras 9 años en prisión, un juez federal anula la condena a Brendan Dassey. En un informe de 90 páginas, el juez anuncia que tiene dudas de que la confesión de Brendan sea veraz. Pone de manifiesto las repetidas veces que los interrogadores le hacían promesas que no iban a ser ciertas, que le decían que ellos ya sabían lo que había hecho continuamente y que debido a la edad de Brendan, su cociente intelectual y la ausencia de un adulto, eso no era aceptable. Por fin, alguien sensato. Pero la Fiscalía no lo deja pasar y el 9 de septiembre deciden recurrir esta sentencia. Los abogados solicitan la libertad condicional de Brendan mientras la Fiscalía tramita el recurso de apelación. Pero el 4 de octubre el fiscal también apeló contra la libertad condicional de Brendan. A ver, es que son unos pesados. Se apuran con recursos urgentes para tratar de que no salga de prisión. Pero el juez, el 16 de noviembre de 2016, ve que el recurso es una reiteración de las apelaciones y decide que Brendan sea puesto en libertad como muy tarde en 2 días, que sería un viernes antes de las 8. Unas horas más tarde de esta decisión del juez, el fiscal solicita ante el Tribunal de Apelación de Chicago que se suspenda esta orden, y el tribunal accede a la petición del fiscal, por lo que Brendan, al final, permanecerá en prisión hasta que se resuelva el recurso sobre la anulación de su condena. Mientras, en el caso de Steven, la abogada habla con el propietario de los terrenos de la cantera y el coto de ciervos. En el día de la desaparición de Teresa había visto desde la carretera, mientras conducía, un fuego en la propiedad de los Avery. Cuando los investigadores fueron el día 5 de noviembre a preguntarle, él sintió como que querían que dijese que la hoguera era mucho más alta de lo que él decía, y eso le enfadó un poco. ¿Recordáis la declaración de Scott en el juicio, el marido de Barr? Él también, en un inicio, había dicho que el fuego era pequeño, y después en el juicio dijo que le parecía que sobrepasaba el techo del garaje. Parece que a Scott sí que lo convencieron de que dijese que la hoguera era más alta. Esto es muy importante porque no llamaron a declarar al dueño de la cantera en el juicio. ¿Y por qué? Porque el hombre no iba a decir que la hoguera medía 4 metros, como querían ellos que dijese. Pero Scott sí. Después, Kathleen trata de encontrar otra posibilidad de cómo llegó la sangre de Steven al coche de Teresa sin que proviniera del vial. Había descartado hacer otro análisis tras hablar con diferentes expertos
y averiguó que Steven en algún momento había pensado que alguien había cogido su sangre del lavabo de su casa. Se le había abierto una herida que tenía en el dedo y sangró en el baño. No lo había limpiado y al día siguiente vio que no había ni rastro de su sangre allí. Eso había sucedido el día 3 de noviembre, 2 días antes de que apareciese el coche de Teresa. Los investigadores habían dicho que la sangre encontrada en la alfombrilla del lado del conductor de Teresa pertenecía a Steven. Eran escamas de sangre, es decir, sangre seca, y que la habían recogido con pinzas. La abogada hace una prueba y vierte gotas de sangre en una alfombrilla de coche que es tipo moqueta. Y bueno, creo que ya os suponéis lo que ocurre, ¿no? La alfombrilla absorbe las gotas y cuando se seca queda una mancha. Vierte también unas gotas en el lavabo que sacó previamente de la casa de Steven. Y ahí sí que cuando se seca, tras 90 minutos, se convierte en escama que se puede recoger raspando sobre el lavabo. Pusieron esas escamas que recogieron en un coche y sacaron... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.